Soy de un pueblo de tamaño mediano en México. La razón principal por la que vivo aquí es porque poseer una gran extensión de tierra no es tan imposible como puede serlo en la mayoría de los otros estados. Mi casa es pequeña, pero era lo suficientemente acogedora para vivir solo. Esto sucedió hace 4 años, en 2019, en primavera, cuando pasamos un mes de lluvias torrenciales casi todos los días. Era un domingo y estaba en casa desde el trabajo, pasando el día viendo televisión y descansando. Alrededor de las 6 o 7, recibí un golpe inesperado en mi puerta. Apenas lo escuché entre la lluvia y, cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a un tipo al azar. No era un cartero ni nada por el estilo. Que alguien viniera hasta mi propiedad sin previo aviso era muy inusual, ya que estaba bastante alejado del camino. ¿En qué puedo ayudarte?, dije. El tipo de unos 20 años aproximadamente dijo que había estado acampando en el bosque cercano y se metió en problemas. Necesitaba un lugar para quedarse esa noche. Con la ubicación de mi casa, si no mentía, tenía sentido que apareciera en mi puerta, ya que era el lugar más cercano en el bosque, a al menos 5 o 6 millas de distancia. También estaba lloviendo, lo que me hacía sentir aún peor por él, pero eso no quitaba la posible peligrosidad de dejar entrar a un desconocido en mi casa. Le ofrecí hacer una llamada para que vinieran a recogerlo en el pueblo, pero el tipo rechazó mi oferta después de decirme de manera directa que no podía quedarse aquí. El tipo se alejó. Lo vi irse por el camino de tierra un poco. Luego se desvió y entró al bosque. Tan extraño como fue eso, no lo tuve en mente durante más de unos minutos antes de volver a ver la televisión. No revisaba la hora con mucha frecuencia, pero debían haber pasado al menos 2 horas, y ya era de noche cuando vi un resplandor anaranjado desde la ventana de mi patio trasero. Me levanté y moví la cortina. A través de la lluvia y la niebla, vi una fogata justo en medio del bosque afuera de mi casa. Era pequeña, titilante bajo un árbol grande mientras la lluvia caía sobre ella. Junto a ella, se delineaba la figura de alguien sosteniendo algo. No pude decir, sin embargo, si miraba hacia mi casa o hacia el bosque. Después de un momento cerré las cortinas y cogí mi teléfono para llamar a la policía y contarles sobre esta persona afuera de mi casa. Sabía que les llevaría probablemente 1 hora llegar, y quien sea que estuviera allí afuera no me estaba haciendo daño, pero al menos quería que se alejara de mi casa antes de acostarme. Una vez que terminé la llamada con el oficial, volví a mirar por la ventana. El fuego seguía ardiendo débilmente, pero la figura ya no estaba. Luego escuché pasos acercándose a la casa. Corrí hacia la otra ventana y alcancé a verlo pasar con un rifle de caza en la mano antes de doblar la esquina y dirigirse a la puerta principal. Golpeó un par de veces y luego quedó en silencio. Agarré mi pistola de autodefensa del armario del pasillo y me escondí alrededor de la pared, tratando de procesar la situación en la que me encontraba. Volvió a golpear la puerta. Esta vez pude decir que fue con la culata de su rifle, casi rompiendo un panel. En ese momento, solo podía pensar que tenía que intentar disuadirlo de inmediato antes de que se convirtiera en una cuestión de vida o muerte para uno de nosotros. Disparé hacia el borde del marco de la puerta, ensordeciéndome por un segundo mientras el disparo resonaba en la casa. Cuando volví a escuchar, todo lo que oí fue la lluvia caer, ningún paso, golpes ni gritos. Reuní el coraje después de 5 minutos de silencio y miré por la mirilla, viendo un porche vacío y huellas claras alejándose de la casa. Debió haber corrido justo después del disparo, durante los segundos en los que no pude escuchar. La policía hizo una búsqueda exhaustiva y encontró algunos detalles extraños. Cerca de donde estaba la fogata, encontraron una bolsa de lona con evidencia de que había sido enterrada cerca y probablemente desenterrada solo horas antes del ataque. Lo que me dijeron es que probablemente era un equipo de robo o incluso un equipo de asesinato que fue plantado de antemano con la intención de ser desenterrado y utilizado más tarde. Esto significa que quien me atacó lo había planeado y había estado justo afuera de mi casa al menos una vez antes de esa noche. Por qué me atacó específicamente no se sabe, y quién y dónde está actualmente aún no se ha descubierto, al menos no más cerca de lo que estaba hace 4 años. Todavía vivo en la misma casa, y me preocupa todos los días que pueda volver.
Tenía 22 años en ese momento y vivía en una casa muy pequeña de una habitación en la zona más barata de mi ciudad. Después del trabajo un viernes por la noche, me conecté en línea para jugar con un grupo de amigos. Era la noche perfecta para quedarse despierto hasta tarde con una fuerte lluvia afuera y sin trabajo ni escuela al día siguiente. Jugamos durante probablemente 2 horas antes de que un sonido repentino me hiciera poner todo en pausa por un minuto. Fue un golpe que sonaba como si estuviera arriba. Mi preocupación inicial fue una posible filtración en el techo causada por la lluvia, así que subí a investigar. Las únicas habitaciones arriba eran la habitación individual y un baño pequeño, y ninguna de ellas mostraba signos de filtraciones en ninguna parte. Así que bajé corriendo y volví a conectarme con mis amigos. Estuve en línea un rato, solo desconectándome a las 2 a.m., porque todos los demás se fueron a dormir. Apagué todo y me senté en el sofá con algunos bocadillos mientras veía YouTube en mi teléfono. 10 minutos después, escuché otro golpe, esta vez proveniente de arriba nuevamente, pero estaba tan amortiguado que casi sonaba como si estuviera en el techo o algo así. Hice una búsqueda aún más exhaustiva de mi habitación y el baño allí arriba, pero no había nada que mostrara ser la causa del sonido. Estaba seguro de que no era un trueno porque vibraba a través de las paredes como si algo literalmente golpeara la casa. Después de 10 minutos buscando, estaba tan decidido a descubrirlo que me puse mis zapatos y salí a la lluvia para ver si había algo más visible desde afuera. Al principio, no vi nada de importancia, pero luego noté una rama de árbol acercándose bastante a un lado de mi casa. Era una rama grande y robusta que estaba a unas 3 o 4 pies de distancia del revestimiento, y ni siquiera se balanceaba mucho, incluso bajo la lluvia. Parecía poco probable que pudiera alcanzar el costado y golpear contra él. Mientras la miraba, me di cuenta de que había una pequeña ventana en la casa que el árbol cubría. Estaba más arriba que la ventana de mi habitación, lo que significaba que tenía que ser un ático. No tenía idea de que había un ático en esta casa. La escotilla definitivamente no era visible en ninguna parte, y el techo no tenía una pendiente pronunciada, por lo que no parecía haber espacio para uno. Esta ventana oculta fue la primera pista que vi que indicaba que había un ático. Entré aún más curioso de lo que estaba antes y comencé a buscar esta escotilla que debía tener en alguna parte. Me llevó un minuto, pero la encontré dentro del armario de mi habitación. Era pequeña y perfectamente lisa, con el techo prácticamente fundiéndose, excepto por las pequeñas brechas de donde se abre. Me puse de pie en una caja y la bajé, liberando una escalera oxidada desde la abertura. Inmediatamente fui golpeado por un olor podrido seguido de otro golpe desde abajo. Pude notar que el ático era extremadamente bajo, tal vez 2 pies como máximo. Subí cuidadosamente y miré este espacio diminuto, básicamente un túnel ancho y oscuro, y al final, junto a la ventana, pude distinguir una figura agachada a 4 patas y mirándome fijamente. Casi me caigo de la escalera tratando de bajar y salir corriendo. Lo oí revolver mientras agarraba mi teléfono y salía de la casa llamando al 911 en mi camino de entrada. La policía llegó y detuvo al hombre, que resultó ser solo una persona sin hogar. Aparentemente subió al árbol hasta la ventana y se quedó allí al menos una semana sin que yo me diera cuenta. La absurdidad de todo era casi increíble. Me mudé muy pronto después de eso, y en cada casa desde entonces siempre he revisado los áticos. Pero lo único que se ha quedado conmigo es la imagen de ese hombre al final del ático a 4 patas mirándome con ojos que parecían mezclar miedo y enojo. En mis mediados de los 20 trabajaba en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande, y técnicamente era gerente solo porque era el único trabajador durante la noche, así que estaba a cargo de verificar el inventario, rellenar estantes y a veces recibir envíos de pedidos. Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me encontré odiando la tarea, y hasta este momento no me había pasado nada realmente. Era una noche de un día laborable y se avecinaba una tormenta mientras comenzaba mi turno. Durante la primera hora estando allí, la lluvia se intensificó y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte, haciendo mucho ruido. Estuve rellenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de abordar las tareas que consumen más tiempo primero. Mientras estaba en el pasillo, escuché un sonido sordo resonando en todo el edificio.
Parecía que venía de la parte trasera de la tienda, en la sección del almacén donde estaba nuestro muelle de carga. Me acerqué y vi la puerta sólida de metal por donde los conductores de camiones entraban al hacer entregas. Cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que el golpe sonaba como un golpe en la tienda, como si un conductor estuviera intentando hacer una entrega, pero no había ninguna programada para esta noche. Abrí la puerta y me encontré con la cara llena de lluvia y viento frío. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia el muelle de carga y no vi camiones, así que cerré la puerta y me sequé. Mientras caminaba de regreso al pasillo, asumí que el ruido había sido simplemente el edificio moviéndose un poco por el viento, o tal vez un trueno extraño que no había notado antes. Continué trabajando durante otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina trasera. Pasé quizás 15 minutos allí antes de regresar, pero mientras caminaba por la tienda sentí esta extraña sensación de que todo se había vuelto silencioso, a excepción de la lluvia golpeando el techo. Me dio escalofríos y, al llegar al final del pasillo, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Justo al lado de mi carro, a la mitad del pasillo, había una fila de huellas de zapatos mojadas. Me acerqué sin siquiera pensar y traté de entender cómo era posible. Lo seguí hasta el frente de la tienda, donde vi tantas huellas acuáticas que era imposible seguir su rastro y, honestamente, aterrador saber que había caminado por todo el lugar. Corrí de vuelta a la oficina y me encerré, llamando a la policía y esperando. Mientras estaba allí, me asusté aún más porque no podía ver afuera de la puerta de la oficina, y la lluvia golpeando el edificio era demasiado fuerte para que pudiera oír algo más. Después de 10 minutos, el operador que me tenía en espera volvió al teléfono y dijo que la policía estaba justo afuera del edificio. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, y justo en el suelo había otro conjunto de huellas de zapatos acuosos junto a las mías, que conducían directamente a la oficina en la que estaba. Corrí hacia adelante y apresuré a dejar entrar a la policía. En su búsqueda no encontraron a nadie en la tienda. Las cintas de seguridad fueron revisadas poco después, y mostraron a un hombre con una chaqueta oscura ingresando al edificio por una puerta lateral que había quedado sin cerrar con llave. Claramente, me vio temprano, y se mantuvo oculto hasta que me fui a descansar, momento en el cual caminó sin rumbo por los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y aterradora fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre también se acercó y se paró afuera de la puerta de la oficina, esperando durante varios minutos mientras miraba la perilla de la puerta, como si se estuviera preparando para que yo saliera. Afortunadamente, decidió alejarse unos minutos después y salió de la tienda. Después de eso no se volvió a ver ninguna grabación de él. El hombre nunca regresó, y según me dijeron, nunca lo encontraron. Lo que estaba haciendo esa noche sigue siendo incierto, y probablemente permanecerá como una inquietante incertidumbre por el resto de mi vida.